weón. Mira, esa cuestión es delicada acá, porque efectivamente nosotros tuvimos antes en otro barrio, que es un barrio árabe, y ahí teníamos en la esquina, teníamos lleno. Pero acá no, pues, acá estoy en un barrio más central, entonces Están lo más único pijos, bueno que están tiene más pijos. pero este barrio tiene buen café, por ejemplo, que en general en Valencia encontrar buen café no es tan habitual, o sea, es como... No, es que es raro porque tú llegas a una ciudad que tiene un nivel de vida cultural y toda la cuestión, uno se imagina que el café es una cosa básica, ¿no? Estamos Y viejos y no, estamos viejos y estamos medio cuicos, weón. Y no nos dimos ni por cuenta. un café, no, yo por un café, por Perdona, un café yo siempre he sido reivindico el de cuiquerío lo que quieras, por un café, No, yo creo que es que el concepto de cuico está mal entendido. Cuico se trata de obvio. personas que vienen del sector alto de la sociedad y que no tienen en ningún caso buen gusto, ¿ah? Ni menos por el café, ni ninguna de esas cosas que son avances humanitarios notables. Claro, avances Yo por lo mínimos de la menos, humanidad. yo por lo menos tengo gustos caros desde chico. Soy de San Miguel, pero ¿Por gustos qué? caros. Mi mamá decía, este niñito parece hijo del príncipe de Carlos, pero no es que me gustara, no es que quisiera vivir lleno de lujo, siempre me gustaban las cosas que eran ricas, Oye, nada más, weón. oye, ¿en serio? A lo Porque mejor mi algo sabía tu papá, mamá. qué divertido, mi papá me decía a mí, uy, ya llegó el conde Miguel Humberto. También la misma wea, porque también desde chico, torrante. Nosotros vivíamos en Perú, pobres, mis papás exiliados, pero pobres, les costaba, mi papá no tenía pega, una wea. Como a los 15 años míos, empezó ya en Chile a mejorar un poco la situación, clase media. Y yo desde chico también siempre fui así como, ay, quiero el más caro. Obvio, sí, mi papá eran artesanos, pues, hacían artesanía, eran profesores normalistas y hacían artesanía, se ganaban la vida haciendo artesanía, así que no, ningún gran lujo no teníamos casa propia ni auto, pero ciertas weas tenían que ir al Chesanría a comer mermelada rica, ese tipo de cosas, ¿cachai? Qué divertido. Ya, oye, a lo que vinimos. Mira, qué bueno, ¿no? Míralo. Qué bueno, ¿no? Pero con respeto. Pero con respeto. Siempre hay que decir, a mí se me olvida que porque hay que reconocer este trabajo gráfico y en la línea gráfica que tenemos, tanto en la aplicación que ya vamos a lanzar, en la página web y en las cosas que hacemos, es del Danny Schiller. Y el Eh, libro, bueno, y el libro, era la portada de él. justamente. Así que lo aprovechamos de saludar al Dani porque además es súper rápido y uno le pide la idea. Yo le dije, mira, le di algunos personajes Esto es políticos, no sé qué, perfecto, y es entendió el perfecto. concepto de telepolítica de poner por una. Además es buena porque pone una línea desde. Voy a ir de atrás para adelante, digamos, en realidad de adelante para atrás, de la Pamela Giles, ahora Naruto, pero cuando uno va 20 años atrás, había también en la prehistoria un Lavín haciendo un pago a la tierra al lado del lago Chungará. Podría haber sido Lavín también en un café con pierna, había varios Lavín. Y entre medio, Julio César Rodríguez, con este gesto patentado, que de alguna manera como que fusiona, pero todavía está en el lado del espectáculo, fusiona estas identidades. Está bueno, encuentro yo la forma Está gráfica. bueno, y, no, y la ciudad, Sí, el tono gótico sí, es sí, fantástico. sí, sí. No, pues es que Ciudad gótica, ciudad gótica. Dani tiene ese gusto, tiene esas gracias. Sí. Sí, Felicitaciones para el Dani. Oye, bueno, y ahí sí. están nuestros invitados. No sé quién se quiere lanzar un poco, digamos, esto no es un podcast, solamente vamos a subir una grabación 5 minutos más. Es para contarles a todos los amigos y amigas de la Cosa Nostra. Antes lo hacíamos y de repente lo dejamos de hacer, es hacer un pequeño, una provocación de lo que podría ser, de lo que va a ser el seminario de telepolítica, que va a ser el próximo jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de abril. Ahí están nuestros invitados. Eduardo Fuentes, Natalia Aruguete, Ale Valle, Carlos Correa, Cristian Leporati. ¿Quién se tira a la piscina? O Yo sea, le partamos puedo darle, básicamente. ¿sí? Sí, una cosa muy simple. Lo que pasa es que yo lo que partiría diciendo es que en el fondo el concepto de telepolítica nosotros lo estamos usando como la forma de llegar a, a esta lógica del espectáculo. O sea, lo fundamental ocurre en alguna clase de pantalla y lo fundamental ocurre entonces en un distanciamiento que te aproxima de una manera que viene construida. Me explico. El concepto de tele está asociado a aquello que ocurre a distancia.
¿ya? Y en este caso, lo que significa fundamentalmente es que de alguna manera esa distancia, ese distanciamiento, se ha transformado en la política actual en una dinámica de espectáculo. Y la política necesita vivir hoy día, y los políticos necesitan vivir con urgencia hoy día en esa lógica del espectáculo. Algunos llegando hasta la pornografía, ¿ya? Y otros haciendo un uso más o menos táctico o estratégico de esas capacidades. Y eso hace que sea una competencia fundamental para hoy día, para entender las dinámicas de poder, pero también es un fenómeno muy complejo, porque al mismo tiempo que esto eclosiona y toda la gente, todo el mundo político en todo el mundo gira en torno a esto, no nos olvidemos que en su momento nos imaginamos que Obama había sido lo más espectacular, lo más comunicacional, lo más mediático que existía, y después llegó Trump, ¿ya? Que lo dejó convertido en una especie de republicano fome del siglo XIX. Es verdad. ¿Ya? Entonces, Bonito, eso sí, el entonces, negro, bonito. Eso sí. sí, no, no, y tiene todavía ese encanto. Hay esa escena fantástica donde le pasan una pelota de básquet, está un triple en una posición lateral con un café en la mano. O sea, entonces esas cosas que tienen los tipos que hacen las apuestas y que entienden la lógica de la tele. Que Don Francisco tirando en los juegos de rayuela, tirando la rayuela, a ver si la chunta, éxito total, en fin, todo ese tipo de cosas, digamos. Entonces, pero lo interesante es que además esto tiene una serie de consecuencias añadidas en la actividad política, en la forma y estructuración de la legitimidad, en las probabilidades de disrupción de las sociedades. O sea, esto no es gratis, no es gratis el espectáculo paga su precio, paga su precio en forma de varias maldiciones. Y entonces es interesante completo. Este espectáculo no es solo, evidentemente, la televisión, pero sí es muy principal, por eso lo pusimos telepolítica, pero las redes sociales evidentemente son importantes. Y en ese contexto es que tratamos de armar un elenco para poder analizar esto que va desde lo más académico hasta gente que tiene una perspectiva intelectual, pero habiendo experimentado y viviendo en el día a día en todo esto. Esa es la lógica, ¿no? Mirko, esto es como, podría ser la paradoja que es mucho más cercano ver a un político que te guste y ponerle like a una cosa en TikTok que puede estar grabado en otra ciudad, a que llegue ese político a golpear la puerta en un puerta a puerta clásico campañero, ¿no? Completamente. Yo creo que hay dos grandes fenómenos de transformación cultural de fondo que nos explican que hayamos llegado a la telepolítica, que es una cuestión en la que estamos metidos hace rato. Por una parte, es el fin de la cultura de las élites. ¿Ah? Uno podría decir del dedo del lago a la variante Piñera. ¿Ah? La política era como buenos espacios de poder y decisión en la sociedad, espacios elitarios que tenían un lenguaje, unas dinámicas jerárquicas muy claras y muy definidas. Y en la medida en que avanzamos, a mi juicio, positivamente, ¿no? A la sociedad completamente plebeyizada, ¿no? Se disuelve esta cultura de élite y la política deja de ser el espacio de los mejores, ¿no? Deja de ser el espacio de la validación vía cartones, vía posgrado, vía peso político, reputación, son todas categorías que responden a la política del siglo XX, que en el caso de Chile está muriendo de manera desfasada y por eso que hoy día recién nos empieza a pegar con tanto impacto. Y por otra parte, es la política, la telepolítica, es la política, la única política posible en el marco del ciclo neoliberal que llega a su muerte, ¿no? Porque lo neoliberal requiere como condición de existencia una política debilitada, es decir, una política que es simplemente un espejismo de política, la política desprovista de toda capacidad transformadora, porque el poder no está en la política, el poder está en otra parte, está en los medios, está en el dinero, está en otros espacios de articulación, y entonces solo puede reducirse a ser una disputa de carácter bajo la condición de un espectáculo, es decir, grandes cachetadas de payaso en el contexto de las disputas electorales, pero gane A, B o C, nada va a cambiar, porque lo neoliberal significa que la política está conjurada de la posibilidad de transformar, ¿no? Entonces, requiere de mucha espectacularidad, de mucho payaseo, porque no tiene eficacia real. Eso es lo que está muriendo también. Y para esto es clave comprender, a mi juicio, el concepto central
del espectáculo, que es el entretenimiento. Debe ser por sobre todo entretenido, y entretenido es que capture mi atención. Tanto puede ser una película de terror, que me dé miedo, puede ser algo que me dé rabia, puede ser algo que me haga llorar, algo que me alegre, de expulsar emociones básicas. Cada vez más los noticieros son expresión de esa necesidad. No hay noticias, las noticias no existen, ¿no? Porque nunca han existido, son una construcción sociocultural, ¿no? Un consenso de la industria de la información, ¿no? Y entonces los noticieros buscan, ¿no? Aquello que captura de manera más rápida, porque el rating es inmediato, ¿no? La atención, ¿no? Emocional de la audiencia. Y la política se acomoda a esto, ¿no? La política entra a la lógica de la página policial. Tiene que ser un show con sangre, el enfrentamiento, la palabra hiriente, la escena emotiva, todo eso que rápidamente captura la zona no racional de los individuos, la zona no reflexiva, porque lo racional yo creo que te achica demasiado, la zona no reflexiva y emotiva, y entonces es facilista y es banal, en definitiva, ¿no? Y eso hace que hoy día no haya posibilidad de hacer otra política que no sea la telepolítica. Bueno, eso es el seminario. Se acabó la política de los grandes papers. La tesis del Comité Central del Partido Comunista para acabar con la dictadura, el Congreso de Argel del Partido Socialista del año 76, la declaración de principio de la UDI, eso responde a la política elitaria, la política que se hace en el lenguaje, en el lenguaje escrito, procesado, racional, que es parte de la cultura de élite, eso se acaba. Es interesante los planteamientos y lo que vamos a ir viendo en el seminario, porque de alguna manera, por ejemplo, esta introducción que tú haces, Mirko, tiene como una especie como de horizonte distópico, es decir, es como que entonces se perdió la posibilidad de hacer política. La pregunta es cuánto hay, digamos, de un cambio radical de las formas de hacer política, cuánto hay de la posibilidad de escapar de esta jaula, ¿no? Y yo creo que eso también es una tensión que existe, porque por de pronto también la telepolítica es el formato. Y por supuesto que también habrá gente que hace 50 años hacía declaraciones de principio y que hoy en día también sabrá jugar con estas nuevas herramientas. ¿Cuánto de aparente y cuánto de fondo tiene este cambio? Es que, mira, yo creo que ahí lo que tú planteas, bueno, hay varias aristas. Primero, hay una arista súper simple y súper obvia, que tiene relación con el hecho de, primero, entender esto en términos prácticos para aquellas personas que son candidatos, candidatas, y que pretenden de repente cosas que son absurdas. Yo lo viví como candidato. Yo hice una gira por el país que no me dio un solo voto. Me hizo gastar plata, tiempo, todo, y lo hice con mucho gusto porque además sabía que eso era así, pero me parece que era importante porque había que presentar el Frente Amplio, me parecía un gesto básico. Pero la verdad, es que lo único que importaba era la tele. Y esa es la verdad. O sea, todo lo que pasaba en la tele era lo único relevante. Te va bien en la tele, todo se ordena. Te va mal en la tele, todo se pudre. Es una cosa así de mecánica. Y para eso, entonces, hay que entender esa dinámica y para eso hay que aprender. Por eso nosotros le dijimos, entre otras personas, está Carlos Correa, que es un experto en preparar candidatos, en preparar candidaturas, en preparar campañas. Y decir, mira, ¿cómo? Ex-SECOM de Bachelet, ¿no? La Secretaría de El que le Comunicaciones, armó la que campaña estuvo todos del los días en la aterrizaje. lógica de los medios, sí. Exacto. Entonces, y que se retira cuando Bachelet empieza a cometer errores comunicacionales como el realismo sin renuncia. Entonces, y él nos viene a contar, a decir cómo son las campañas en tiempo de la telepolítica, cómo usted vive una campaña. Bastó que Carlos Correa estuviera media hora con Mirko Macari en la red y ya salió el colegio periodista o el ex colegio periodista a decirle cosas a Carlos. Polémica sabrosa de los que hablan de poder. Era un grupito del PC que tenía capturado el colegio periodístico. Esas típicas operaciones PC por capturar un gremio, entonces tenías que ser más bacheletistas que todos, porque no había que mover olitas, no le haga el juego a la derecha, esas típicas tonteras. Bueno, va a estar también Cristian Leporati, que era un viejo anhelo, un viejo deseo de la Cosa Nostra. De hecho, estuvo en cartel y por temas justamente de salud de un familiar no pudo estar hace algunos meses atrás, y ahora sí va a estar Leporati, que yo creo que la gente lo está pidiendo. Y quedó perfecto. Leporati es muy carismático y muy un gran bueno. publicista. Sí,
Sí, sí. Y la verdad es que él va a ser súper interesante porque nos quedó perfecto para este escenario. O sea, en el otro quizás habríamos gastado la munición, ¿no? Y en este caso nos queda muy perfecto porque va a venir a plantear su perspectiva respecto a la telepolítica. Él ha asesorado muchas veces a candidatos, conoce muy bien el tema, hace permanentemente, sus Twitter son de los más interesantes para mí. ¿Eh? Yo soy un seguidor en Twitter, sigo muy poco, pero Leporati, pura joya. Primero porque tiene mucha orientación artística y pone muchas cosas artísticas muy buenas. Sí. Y segundo porque cuando pone cosas analíticas y qué sé yo de temas comunicacionales son muy agudas, muy interesantes. Entonces vamos a estar ahí con Cristian Leporati, que va a ser súper interesante. Y creo que eso nos da No un sé si voz fue o de es director de la Escuela de Publicidad de la UDP. sigue siendo, Sigue siendo, la UDP, sí. sigue siendo. Oye, Sí. Carlitos Correa también de la UDP. Oye, Sigue ¿qué siendo onda? todavía. ¿Tenemos trato con Carlos Peña? Puede ser, ¿ah? Por supuesto, por supuesto. Oye, Don Yo Carlos, también estuve tenemos haciendo clases cachetas con de usted mucho payaso. tiempo, así que... sí, en realidad, mira, parece que Y yo algo hay ahí. también. Y yo ¡Ay, también. no! Ya me voy a cortar. Yo partí en la Portales, ¿Sí? en docencia. Sí, Sí, güey. sí, estás caído entonces. Oye, Me tocó ser la generación que fundó ciencia política y todas esas cosas. Natalia Aruguete, periodista argentina, lo más probable es que ustedes no la conozcan, que sacó un libro, es coautora de un libro reciente, salió a fines del año pasado, Fake News, Trolls y otros encantos. Es muy bueno el título del libro y efectivamente ha hecho un trabajo y nos parece interesante más esta perspectiva de traer a alguien que no tiene relación, digamos, con Chile, que está investigando y trabajando en Argentina, que también es muy activa en Twitter a propósito y que yo creo que va a ser una sorpresa en este seminario. Bueno, Natalia, claro, la veníamos revisando cosas de ella hace un tiempo, cuando estábamos buscando distintos artículos y cosas interesantes, y partimos por encontrar uno que tenía que ver como con lo más básico del asunto, que son las categorías generales del tema de la televisión política como espectáculo. Entonces, desde allí empezamos a poner la atención y nos dimos cuenta que además había barrido y había hecho una investigación recién muy interesante sobre la pandemia en redes sociales. Nos parece que, y de hecho le pedimos que hiciera el camino completo, desde el artículo este Sí. mencionado, ya, con las categorías fundamentales, hasta llegar al final con los estudios de casos empíricos, en fin. Así que le vamos a dar un tiempo más extenso, ya, un ratito más, para que pueda explayarse y en algún momento nos meteremos nosotros en la cuchara para ir aprovechando su presencia y hacerle un par de preguntas. Bueno, y los últimos dos invitados, para ya ir cerrando, son dos periodistas, pero que además nos interesa porque han estado en los medios y en televisión durante años, y ambos, quizás más ella que él, pero los dos también han pasado por farándula, han estado en política. Yo creo que hay un camino que es bien interesante, que es el de Alejandra Valle, la Ale Valle, la Silicon Valley en Twitter, con una trayectoria, digamos, bien intensa y muy variada, ¿eh? Si uno lo piensa desde, es casi como el rostro principal de la farándula, podría ser casi como la princesa consorte de Pamela Giles, ¿eh? Aunque en rigor tiene más trabajo la Ale Valle, hasta estar ahora en el Matinal de los que sobran, haciendo en el fondo política, actualidad fuerte. Lo mismo con Eduardo Fuente, que yo creo que solo le faltó barrer en los canales y en las radios, porque ha hecho un camino larguísimo y que transitando por muchos mundos y por muchos programas, lo ubica hoy como, podríamos decir, el hombre ancla, utilizando este concepto medio vetusto, de la red Medio en gringo. cuanto... Sí, claro, pero lo es, digamos, además que si tenía alguna competencia se fue al Mega, así que ahora es Eduardo el hombre ancla total en la red con el Mentiras Verdaderas, y que yo creo que van a ser todos invitados, la Ale va a exponer, y con Eduardo vamos a hacer el conversatorio final para poner de alguna manera como en movimiento, a partir también de lo que piensan, pero su propia experiencia, esta cosa, esta transición, esta transformación, o no, o eventualmente no hay tanta transformación, de lo que hemos llamado telepolítica. La Ale Valle estuvo en el equipo inicial de la última noticia, cuando la última noticia sacó el año 97, y hace su debut la farándula en la escena chilena, Claro. con el famoso mechoneo entre Daniela Campo y Liti Auder por Zamorano en una discoteca. Y es un producto, por primera vez es un diario que recoge como noticias centrales todo lo que sale y pasa en la televisión. Ese Claro, es el concepto. claro. ¿Ah?
que es una cuestión que le da un éxito brutal. Ahora, bueno, ya pasó su pic, porque la farándula pasó, pero no es la farándula como la clásica revista de las celebridades, sino que se construye su pauta en torno a la televisión. Y a mí me tocó compartir con ella en La Nación Domingo, cuando yo fui el editor, por un periodo muy breve que fui editor, pero fue un periodo de mucha locura, mucho fructífero, como todas las cosas breves, intensas. Y la Ale Valle escribía lo que llamábamos la parte atrás de La Nación Domingo, que era una vuelta de tuerca a esta idea de los temas no serios o no tan relevantes, pero con mucho contenido. Y en ese tiempo ya innovamos, por ejemplo, en el tema de carácter sexual, que en el Chile Lago, ¿no? Había muchas cosas que no se podían decir, entonces hacer reportaje en el diario del gobierno, de manera descarnada, por ejemplo, sobre, me acuerdo, un titular que se llamaba ¿Usted lo escupe o lo traga? Sobre el sexo oral, ¿no? No me acuerdo, Pero claro, no me acordaba. era política, para mí era política, ¿no? Era correr los límites respecto de lo que se podía conversar en el diario del gobierno, y de lo que los propios medios en Chile publicaban. Todas estas cosas, además, ninguna era creación nuestra, todas las habíamos visto en la prensa argentina. ¿No? La cosa es traerse una buena revista argentina y todas estos temas estaban ahí. Entonces, ahí también la Ale Valle tuvo un periodo muy fructífero y ahí hacía su columna Silicon Valley, Sí, que da origen a su nombre en Twitter. en Twitter. Sí. Claro. Y vamos a cerrar con Eduardo Fuentes. Hubieron grandes personajes que hicieron las columnas con estos firmas poperas y que no ponían sus nombres originales en La Nación Domingo, partiendo por Julio César, que escribía Oliverio Nesta, que se llamaba Sexo en la Ciudad, ¿no? Después Rodrigo Gendelman, también, ¿no? Que sacaban ronchas mucho más que cualquier reportaje sobre política o poder, mucho más. Claro. Sí. Habían cosas que no se podían escribir y no se podían decir. Y la Ale Valle. Va a estar la Ale. Bacán. Y cerramos con Eduardo Fuentes, lo que digo el día sábado, en el conversatorio final, larguito, 1 hora y media, para ir poniendo en movimiento todo, así que yo creo que va a estar muy entretenido, muy interesante. ¿Algo más? Yo creo que el conversatorio final es súper interesante porque estamos hablando de alguien que todos los días tiene que ver cómo la televisión, su programación, su trabajo cambia cada cierta cantidad de minutos y pasa del último tema de contingencia política más agudo a temas de humor blanco, negro, rojísimo y sanguinolento, u otro tipo de coberturas que están en el ámbito del espectáculo. Entonces, en el fondo, esa diferencia o sea, es súper importante entender, que nos cuente qué tan distinto es para él transitar ese camino, o sencillamente si es natural, porque finalmente cabe la posibilidad de que hoy día, sencillamente, efectivamente, la política haya transitado tanto que haya hecho desaparecer la farándula, pero no por politización propiamente tal, sino que la haya hecho desaparecer por el simple desgaste que significa que la política tenga suficiente farándula, suficiente juego como para poder acaparar los titulares y el interés de la prensa. Pero en el fondo, nuestra pregunta se mantiene. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con la política cuando estamos en medio de la farandulización, del dominio de la pantalla, o sea, la importancia de la pantalla en todas sus formas, ¿no? Y aquí nosotros, y por supuesto, y eso en el marco además de esta cosa irónica y fantástica, que junto con esto ve a la luz nuestra aplicación, que es otra forma de construir pantalla en todo este proceso. Este video lo vamos a subir ahora, es domingo en la tarde, va a estar en 2 horas más, ya lo van a poder ver los que están ahí en YouTube. Y si lo alcanzan a ver antes de mañana lunes 19 a las 22 horas, sepan que mañana el podcast va a ser en vivo. Lo vamos a emitir en vivo porque mañana hacemos el lanzamiento, lunes 19 va a quedar para la historia, filo el aniversario del Colo-Colo, filo el aniversario del Partido Socialista, el 19 de abril desde ahora va a ser el día en que salió la aplicación de La Cosa Nostra. Así que a las 22 horas nos encontramos en vivo en el canal La Cosa Nostra.
Exactamente, la cosa nostra. Ya, gracias chicos. Hablamos por interno, así que no se vayan, pero para el resto, chao, chao. Oye, sí, y la página, Mira, no la voy a decir la página. Mira, querido, te iba a decir Ah. después que cortáramos, porque yo voy a hacer una edición, y entonces se la voy a colocar acá abajito. Es que yo Porque trabajé en un ahora... banco, si no me podéis pedir. ¡La página! ¡Por la página! Seminarios ¡Pon el a pato! costanostra.cl. ¡Pon el pato! Ya, Eso chao. nos pasaba en el banco, que llegaban así como, ¿y cómo no van a poner el pato? No, pero es que estamos ocupando demasiado el pato. No, pero pon el pato. Bueno, está bien. Si al final corre sangre y corren genes por nuestras venas. Ya, chao pescado.